1 de cada 3 hogares que alquila hace solo 1 o 2 comidas al día. Los alimentos se fueron a un 100% arriba. Y el consumo en este momento bajó muchísimo. 44% endeudarse para comer. Ahí se empieza a reflejar la caída de ventas, ¿cierto? Que fue de un 22%. Y los despidos siguen aumentando, el trabajo en negro sigue aumentando y la retracción del consumo sigue aumentando. Soy Rafael Kleiser y me conocen como Rafa. Este es mi lugar en el mundo. Estamos en el bar Cooperativa La Dignidad, que nace como un espacio de referencia político y cultural, no solamente para el barrio, sino para un conjunto de compañeros y compañeras, un lugar de encuentro, que le dicen. También creamos el Movimiento Popular La Dignidad hace muchos años, buscando la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad social, por el trabajo genuino, la promoción de la educación popular y la participación política. El movimiento popular, la dignidad. Queremos una sociedad más justa y equitativa, y el alimento como un derecho humano, porque nadie puede vivir sin comer. Creemos que el Estado es una herramienta que sirve para igualar derechos y redistribuir las riquezas. Por eso proponemos la creación de una empresa nacional de alimentos. Algunos dicen que soy antiguo, melancólico, pero queremos políticas de Estado a mediano y largo plazo. Queremos construir soberanía alimentaria para nuestro pueblo. ¿Cómo registramos todo el trabajo que hicimos de la necesaria empresa pública de alimentos? Hablamos de la concentración, hablamos no solamente en la producción, sino en la comercialización y sobre todo también en la distribución de los alimentos, cosa que nunca se habla. Trabajarlo en un formato, como decías, documental. ¿Cómo registramos eso en un documental? Imaginándonos que el que nos ve, el que nos escucha, lo único que sabe es que cada vez que va al supermercado le sale más caro los alimentos. Son entrevistas, 1 por problemática o 2 por problemática. Buscando referentes de cada problemática. Me parece que para hacer las entrevistas deberíamos ordenar, ¿no? Tenemos los 3 puntos que nos guían, que es la concentración de la tierra, la de las empresas y la comercialización. Yo agregaría el tipo de alimentación que tenemos. También a la empresa pública de alimentos proponer una alimentación mejor. La importancia de la feria, el mercado de cercanía. Nosotros tenemos un montón, como pueblo, un montón de experiencia potable de organización en feria, de organización en cooperativa, de organización en pequeños nodos comerciales. Todos esos compañeros y compañeras hay que ir a buscarlo y que cuenten sus experiencias, aporten. Iniciemos una campaña por la empresa pública de alimentos, como esto, ¿no? No pensarla como una forma melancólica, sino como una de las herramientas más que tiene el Estado para intervenir en el mercado. Llegamos hasta el sur de la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de comercio exterior con Fernando Basso, dentro de lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria. O sea que la soberanía alimentaria, que es el tema central de esta peli, ¿cómo obtenemos esa soberanía alimentaria en un país productor de alimentos? Y una de las cosas que veníamos charlando es el comercio exterior como un instrumento para construir esa soberanía, pero queremos saber cómo es que llegamos a la concentración esta histórica del comercio exterior. Argentina históricamente
tiene una bendición y tiene un problema. La bendición es la famosa geografía que tiene, sus 4 climas, tiene montaña, tiene mar, pero a su vez tiene un problema que en su fundación, digamos, siempre estuvo ligado a las necesidades, de alguna manera, del continente europeo. Digamos, la gente se tiene que alimentar, entonces el mismo producto que se vende afuera se vende adentro y eso empezó a generar una tensión histórica. Siempre hubo una tensión histórica que en definitiva ¿dónde recala? En que el valor de esa mercadería se pretende ante el mismo productor que la exporta o la vende adentro, mantenerse constante. Es decir, que lo que hace en definitiva y lo que hace históricamente es importar de alguna manera el precio e imponer adentro de una economía como la nuestra el precio internacional de una mercadería. Lo que hacemos es que el desarrollo de la industria alimenticia argentina de alguna manera esté supeditado al interés de las compañías hoy que denominadas transnacionales, que imponen una lógica que no tiene nada que ver con la que podemos tener nosotros, que es primero los argentinos y después el negocio. Primero que coman los argentinos y el excedente vender. Exactamente. Entonces siempre hubo una tensión, es histórica la tensión esta en la Argentina. Que no son más de 10 u 11 empresas que son transnacionales las que manejan prácticamente el 80% del comercio exterior argentino o de sus exportaciones, mejor dicho, y que tienen que ver con los productos del agronegocio. Son ellas las que determinan qué, cómo, cuándo, qué es lo que se siembra en la Argentina, hasta dónde se siembra en la Argentina. Eso provoca que haya una desconexión total respecto de cuáles son las consecuencias medioambientales. Este corrimiento de las fronteras agrícolas obedece a una lógica que es la lógica de las transnacionales. Claro. Son las transnacionales las que dicen cuánto se va a sembrar, por ejemplo, en la Argentina en este año. ¿Por qué? Porque ellos son jugadores globales y la misma empresa trabaja, ¿sí? O produce o elabora los mismos productos en distintas locaciones mundiales. Es decir, la lógica que impera en la Argentina no es una lógica nacional, claro, sino que es la lógica de la empresa, de los mercados, de los famosos mercados, de los mercados, que por un lado globales, son los intereses, y de los ejecutantes de eso, que son las compañías transnacionales. Llegamos a la Sociedad Rural Argentina, el predio de la Sociedad Rural Argentina. Este predio, casi donado por el gobierno de Menem, allá hace más de 30 años. Bueno, cultivar el suelo para servir la patria. La Sociedad Rural Argentina se fundó en 1866. Ustedes saben que hubo un censo en la Argentina anterior al censo de la población, que fue el censo de las vacas, es decir, la Argentina o el gobierno de la Argentina sabía cuántas cabezas de vaca había en la Argentina y no la población. Una de las anécdotas más de una sociedad rural argentina que creció al calor del diseño estratégico de la Argentina. La sociedad rural argentina es la expresión política de la oligarquía que de alguna forma u otra colaboró en cada uno de los golpes de Estado, en cada uno de los programas económicos de achique, de ajuste, de saqueo y de endeudamiento. Pero si hablamos de la historia de la sociedad rural argentina, también tenemos que saber que donde hubo explotación, autoritarismo, concentración de la tierra, despojo, saqueo, también hubo resistencias. Y en 1912 llegamos a la rebelión de arrendatarios medianos y pequeños, en lo que fue llamado el Grito de Alcorta en el sur santafesino. Una rebelión que de alguna forma expresó luego la gremialidad de los pequeños arrendatarios en la Federación Agraria Argentina. Y hablando de Federación Agraria Argentina también, vamos a contar con la palabra de Pedro Peretti, productor chacarero del sur de Santa Fe, uno de los pocos que queda y al mismo tiempo tiene propuestas para el campo. Esta nación se construyó sobre dos pilares,
Primero, el latifundio y la masacre de los pueblos originarios para robarle la tierra. El tercer elemento central es el secreto. La Argentina está llena de secretos históricos, como fue la apropiación de la tierra en toda la Patagonia. O solamente se conoce una arista que financiaron estos chicos acá de la sociedad rural, que fue la campaña del desierto de Roca. Pero antes que eso y después que eso, hubo grandes apropiaciones de tierra por parte de la oligarquía terrateniente argentina, que existe y está más viva que nunca. Eso que te dicen que no existe, yo le escuché a Juan Carlos de Pablo, el economista neoliberal, decir que no, que eso es una mentira. Escuché a Carrió diciendo que la oligarquía no existe. Mira el censo, muchachos, no se compren, leer el censo y ve cómo se concentró tremendamente la tierra en los últimos 30 años. Peretti nos invita a leer el Censo Nacional Agropecuario del 2018, donde revela datos sobre las características de las explotaciones agropecuarias. Entre el 2012 y 2018 desaparecieron el 25,5% de las explotaciones agropecuarias. Y, si se compara con el censo de 1988, en solo 30 años desaparecieron el 41,5% de las chacras, concentrando la tenencia de la tierra. Pero hubo varias oleadas, siempre sobre las grandes masacres sentadas. Fueron la Patagonia Rebelde, fueron la matanza de Onas y Tehuelches en el sur, por los Brown y por los Menéndez Betti, fueron las matanzas en Apalpí en el Chaco, y después vino la última gran ola, la que estamos viviendo hoy, de creación de propiedad terrateniente, que es la masacre de los bosques naturales. Hoy se está constituyendo una nueva propiedad terrateniente en el NEA o en el NOA. Esos son Jorge Brito, Eduardo Unnequian, Mauricio Macri, Jorge Macri, Calcaterra, Caputo, Hugo Sigma, son dueños de grandes extensiones de tierras construidas sobre los bosques deforestados. Estamos siendo contemporáneos de esta ola. Totalmente contemporáneos. Hoy, en este momento, se está deforestando una hectárea en el NEA, en Salta, que va a manos de un gran terrateniente que está deforestando. Durante esa época de los 90, la época de Cavallo, de Menem, de Felipe, en esa época es donde empieza la concentración de la producción, se incrementa la concentración de la tierra y se desarrolla también la concentración de la producción. En esa época nos comimos 103.000 chacras mixtas. La reforma del Estado, la privatización decidida no como dogma infalible que resuelve todos los problemas, sino como práctica elemental y necesaria, estamos dispuestos a asumir integralmente todas sus consecuencias. La tarea recién comienza, la mía y la de todos ustedes. Pero además de eso, perdimos la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, los instrumentos y las herramientas, el ferrocarril, pero otra cosa que nos olvidamos, en esa época se liquidó a precio de chatarra la flota mercante argentina. Liquidamos la flota mercante, privatizamos los puertos, hicimos un desastre. Ahora, en este instante se está tirando el tomate se está tirando en Mendoza y acabamos de batir el récord de importación de tomate, importando 3.000 toneladas de pulpa de tomate. La tiramos en Mendoza y la traemos de afuera. Ahora el latifundio, y esto hay que grabárselo bien, el latifundio es malo per se. No interesa que sea extranjero o argentino, es lo mismo. Si el problema es que lo que nadie te discute, lo que nadie te dice en el tema de la concentración de la tierra, nadie te dice en la tierra que no se puede comprar una máquina para fabricar tierra. Compren tierras que no se fabrican más, decía Mark Twain, el escritor norteamericano. Compren tierra que no se fabrica más. El mismo modelo económico instalado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976, perpetuado por Menem en la década de los 90, Cavallo y de la Rúa, es el que hoy habilita la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos motivos y con los mismos métodos de persecución, buscan continuar con el saqueo del país a costa de achicar el bolsillo de los argentinos. Vamos a visitar a Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
el cual se dedica a la investigación y análisis de la economía argentina desde una perspectiva político y social. En el sector yerbatero vos tenés una atomicidad muy importante entre los pequeños productores y tenés 3, 5 con toda la furia industrias. Las Marías probablemente sea de las más importantes. Entonces, ¿qué hace Las Marías? Las Marías le paga poco al productor. Hoy tenés un problema serio con los pequeños productores porque con la desregulación del Instituto de la Yerba Mate, decidida por el gobierno, y el descabezamiento del instituto, no fijan un precio mínimo, con lo cual le pagaban 270 pesos a finales del 23 y ahora le pagan 200 pesos por tonelada de hoja verde. Es decir, menos en términos nominales, en medio además de la inflación. Una locura. Bueno, entonces, fíjate cómo influye en el precio. Es decir, ni siquiera hablé del precio de góndola. No dije. Y sin embargo está interviniendo en la cadena. Y lo hace porque el grande lo puede hacer, el chiquito no. Está atomizado, corta la ruta. ¿Se entiende? Si alguno cree que no tiene ningún efecto, y chicos, vean la realidad, no lo invento yo. En la cadena de la distribución, ¿qué hace con una distribuidora de Las Marías? Le arma el paquete de lo que le vende. Dice, bueno, mira, te tenés que poner esto. No, pero yo no quiero, no sé, el té, el nebra. No, sí, va en el paquete. Entonces le arma el pedido. No es que la distribuidora le dice lo que quiere. Las Marías le impone el pedido. No de producción. Decime si eso no tiene que ver con la dinámica de la organización de la cadena y en definitiva del precio. Si yo quiero garantizar alimentos baratos para los argentinos, tengo que desenganchar de alguna forma lo que yo produzco del precio internacional, porque si no, pasa que termino pagando el pan en la panadería como si estuviera en una panadería en Chicago, sin diferencias, básicamente porque arbitran los precios, no hay mucho truco ahí. Yo soy de aquellos que cree que el Estado tiene que meterse en la cadena cuando la relación entre los actores de esa cadena es muy desigual. Porque en definitiva la economía es para que los argentinos se supone que vivamos mejor y eso incluye comer. Con lo cual parece razonable que vos tengas esa política. Cualquier país que tiene relativamente en abundancia alguna producción suele tener un precio diferenciado, un margen distinto para esos productos. Apenas asumió el gobierno de Milei, estos monopolios que concentran el mercado tuvieron un aumento de sus ganancias exorbitantes, a pesar de la baja del consumo, trasladando los precios internacionales al mercado interno, a costa del hambre y la pobreza. Llegamos a Puerto Madero, atrás mío la Universidad Católica Argentina, donde su Observatorio Social de la Pobreza nos dice que casi el 50% de la población es pobre y el 20% indigente. ¿Saben cómo se mide la indigencia? Si tenés o no tenés para comer. Es decir, que hay un 20% de la población argentina que no tiene para comer en un país productor de alimentos. Que como nos decían los entrevistados hasta ahora, tiene más que ver con, no por un problema de producción, sino un problema de distribución, de acceso y sobre todo de la matriz productiva en la Argentina. La Asociación Empresaria Argentina, desde su formación hasta hoy, son quienes desde las sombras ejercen el poder real de nuestro país, atentando contra la democracia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo nacional. Son el establishment los que definen nuestros destinos. Cristiano Rattazzi, opina sin que nadie le pregunte. Es el líder histórico del grupo Fiat, alejado formalmente de la empresa desde 2021. Fiat durante la dictadura le estatizaron 177 millones de dólares. Se calcula que su fortuna es superior a 1.000 palos. Manieto, el dueño del Clarín, es el hombre fuerte del grupo Clarín desde la adquisición del papel prensa en la dictadura. En los 90, durante el gobierno privatizador de Menem, se quedó con Canal 13 y luego se involucra en el negocio de la TV por cable. Su fortuna es de 320 millones de dólares. Y me quedo corto, me parece. Luis Pagani, dueño de Arcor, en complicidad con la dictadura militar, triplicó la facturación y se extendió de 5 a 20 empresas para 1983, monopolizando el mundo de las golosinas y galletitas dulces.
En el 2025, Arcor, que ya controlaba Bagley, se hizo con el control de Mastelone, quedándose con más del 90% de la industrialización de leche. Su fortuna asciende a 1.200 millones. Luis Pérez Compán, del grupo Pérez Compán, cuando comenzó la dictadura tenía 10 empresas y a su final alcanzó las 53. Controla las empresas Molino Río de la Plata, que produce y comercializa alimentos, y por otro lado, PECOM, enfocada en servicios al sector energético. La dictadura le estatizó 909 millones de su propia deuda. Su fortuna hoy asciende a 4.200 millones de dólares. Llegamos a Eduardo Elstein, líder de IRSA, vinculado con la familia Macri, Cresud y Brasil Agro. Dueño del banco hipotecario y tiene participación en Argenta Silver Corp y Challenger Gold en el sector minero. Además, Elstein posee el Hotel El Libertador y está asociado a la Fundación IRSA, el mismo hotel donde se alojó Milei durante su campaña, como símbolo de quien está detrás de las decisiones del gobierno. Muchos dicen que es la cara visible de fondos de inversiones transnacionales. Bueno, estos son los verdaderos enemigos de la patria. Son los poderosos, los que saquean, los que se quedan con la parte del león, los que fugan los dólares, los que necesitan los dólares, que terminamos pagando todos. Bueno, por acá se van. Son cuentas bancarias. Es creatividad contable, lo que llaman ellos, al saqueo inhumano de nuestro pueblo con nuestros hijos y nuestras hijas por abajo de la línea de la pobreza. Bueno, estamos en el barrio Los Pinos, Ministro Rivadavia, Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Acompáñame, vamos a visitar el comedor Mujeres Unidas. Hola, 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 hola. Hola, ¿todo bien? ¿Qué onda? Hola. Carlito. ¿Para qué? Claro. ¿Y el pollo? Vamos. ¿Qué recuerdo tiene usted? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes escuchan, hablan o participan de ollas populares? Yo en el 2001 me acuerdo que estábamos acostumbrados que mi viejo laburara y que trajera el plato de comida. El 2001. En el 2001 se cierra la fábrica, no teníamos nada. Me acuerdo que ahí conocí lo que era un espacio donde daban comida. Y bueno, ahí empezó a generar algo en mí que me gustó, que vi que podía ayudar, como me ayudaron a mí cuando no tuve. Y nada, acá estoy. ¿Qué me alimento? Vienen y se asoman y te dicen, ¿puedo venir a retirar? Con vergüenza. Con vergüenza. Vienen con vergüenza porque una señora dijo una vez en una olla, yo me rompo el lomo laburando y tener que salir a buscarle la comida a mis hijos y no poder generársela yo misma, me sacan la dignidad. Y la situación en el barrio es muy difícil, especialmente para la comida de todos los días, ¿viste? Es muy complicado todo y esto es una ayuda muy grande para barrio, ¿no? Y para la gente que viene a buscar. No sé si va a sonar bien, pero no estoy a favor de los comedores. Yo estoy a favor de esto, de poder generar cosas para que las familias puedan ellas mismas generar sus alimentos, como sea. Criando chanchitos, yendo a laburar y pudiendo traer la guita a la mesa y decir, che, hoy decidimos qué queremos comer. Acá no hay Nadie que se salve solo. Nadie de arriba, No. nadie de arriba. Nosotros en una gran epopeya que tenemos era de producir nuestros propios alimentos. Ah, mirá. Hemos criado pollito, Sí. hemos criado las gallinas, pollito, hemos tenido hasta un chancho. Generar nuestro propio alimento, producirlo nosotros, lo de plantar las verduras y que llegue más sano a la casa, digo, ¿no? La gente tiene que comer.
Somos un país donde tiene un montón de tierra, donde podemos sembrar, cosechar, criar animales, pero lamentablemente nuestra tierra, por más que sea argentina, está vendida para el exterior y los dueños son extranjeros. Entonces, ¿cuándo nos va a llegar las cosas a nosotros? Sí, ya las llevan todas. Hemos ido con los compañeros, bueno, vamos a poner huertas, no entendíamos nada de las huertas, pero nada, nos pusimos ahí. Hemos trabajado 1,5 hectáreas de plantación. 1,5 hectáreas es un montón, chicos. Es un montón, con 8 compañeros. Y nada. 1,5 hectáreas de huerta es muchísimo. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y con todo eso sosteníamos en ese momento las comidas en los comedores. Nada, nos preparamos en 2 meses, teníamos ya incorporado cómo, no sé, preparar la tierra, dar la vuelta, el sembrado, todo, y bueno. Ellos no están contentos cuando nosotros dignificamos una mesa. Eso los pone nerviosos. Cuando nosotros le damos un derecho a un vecino en el barrio, a ellos los pone del culo, perdón por la palabra. Hoy venimos a conversar con Lucy Caballero, investigadora, militante feminista, acerca del rol en la producción de las mujeres. ¿Todo bien? Dale. Para mí la economía feminista es un modo de mirar las relaciones de producción, las relaciones de distribución de la riqueza, los modos de apropiación de la riqueza, y que está extremadamente vinculado a la lucha. No son categorías que nos mandan desde Chicago, desde Nueva York, no, sino que son también formas en las que el pueblo se nombra los modos de discutir quiénes producen la riqueza, quiénes la apropian. No se puede hablar de soberanía alimentaria sin las compañeras estar en la primera línea de esas economías, que serían las que habría que potenciar y apoyar para que efectivamente se pueda estabilizar o se pueda ser hegemónico otro modo de producir alimento en nuestro país. Yo creo que hay que discutir la propiedad de la tierra, digamos, eso es algo que está en discusión, digo, las compañeras de mujeres trabajadoras de la tierra desde las primeras asambleas vienen diciendo que no hay ni acceso al crédito ni formas de acceso a la tierra para las compañeras, que además si vos vas a ver el registro de la propiedad son mucho menos propietarias de tierras, sino una idea de cuerpos como territorios, ¿no? Como cuando vos tenés soberanía sobre tu cuerpo, que implica tomar decisiones en el ámbito de la salud reproductiva, pero también soberanía sobre el propio cuerpo es tomar decisiones sobre lo que producís y cómo lo producís y cuál es la relación con la tierra, ¿no? Por ejemplo, con la tierra y con la persona a la cual le vas a dar tu producción o le vas a vender tu producción. Me parece que es un concepto de soberanía que excede los marcos del individualismo, de los derechos civiles pensados en el norte global, y me parece que hay que trabajar en esa idea de soberanía, ¿no? Soberanía sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre la producción, sobre lo que comemos, sobre cómo se produce lo que comemos. Son todas formas que implican seguir trabajando en politizar áreas que se dan como sometidas a las fuerzas del mercado. Desde el Monte Santiagueño, Victoria Escobar, referente de género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, nos cuenta las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la tierra. Particularmente en Santiago tenemos una precaria tenencia de la tierra. Esto significa que ninguno es dueño de la tierra donde vive, por más que viva hace 20 años, sea la tercera generación y cuide y trabaje en esa tierra. Porque no tenemos titulación, o sea, no somos dueños, sino poseedores veinteañales. Lo mejor que hemos hecho como campesinado organizado ya hace 20 años, no solo como UTT, sino con otros movimientos campesinos de la provincia, ha sido organizarnos para la defensa de la tierra, haciendo acampes,
desalambrando y resistiendo también, apostando al modelo de producción que es el campesino indígena. La importancia de tener tierra propia es principalmente porque nosotros somos la que garantizamos los alimentos. Más del 80% de los alimentos que comemos a toda la Argentina y en nuestra provincia está garantizado por manos de mujeres campesinas. Y no solo de frutas y verduras, sino de animales, quesos, huevos, chacinados, todo lo que implica decir alimentos. Y ninguna es dueña ni propietaria de la tierra. Voy a entrevistar a Cecilia Rosland. Ella es economista y nos contará sobre la construcción histórica de la producción agrícola y la renta diferencial. La renta diferencial de la tierra refleja una ganancia extraordinaria que obtienen los capitales que se aplican a la producción agraria, por ejemplo, en nuestro país, a partir de que sus costos en términos de cantidades de trabajo que se necesitan para la producción son menores que los que reflejan las condiciones normales de producción, es decir, a nivel internacional o mundial. Entonces, en la Argentina se necesita menos trabajo, por ejemplo, para producir soja. La renta de la tierra, que inicialmente es captada por la clase terrateniente, es recuperada por esos capitales que la pierden en una primera instancia a través de diferentes vías. Entre ellos la deuda externa. Entre ellos la deuda externa o trayendo porciones de esos capitales a operar en el mercado interno. ¿No sería viable pensar un Estado que capture la renta de la tierra, esa renta extraordinaria de la tierra, y ponerlo en función de programas sociales, por ejemplo, en la producción soberana de alimentos? Lo que me parece es que estamos en una situación en la que eso parece totalmente revolucionario. No, claro. Ahí entra en discusión cuál es el rol del Estado en nuestra sociedad, si está al servicio de los intereses populares o no. Yo creo que en nuestro país tenemos, en este momento sabemos, estamos sufriendo un anarcolibertarianismo que finalmente se evidenció como un programa del Fondo Monetario, ¿no? más cruel y recargado, que claramente va en contra de todas las luchas que viene dando nuestro pueblo en términos de soberanía alimentaria, pero como dicen también el feminismo popular, soberanía sobre los cuerpos y los territorios. Me parece que ahí también hay una clave importante. Y yo creo que desde lo que tiene, la potencia que tiene nuestro pueblo es que hay un legado de luchas muy importantes y que hoy tenemos disponibles luchas y vocabularios realmente radicales para oponernos al modelo que propone la ultraderecha, no solo en Argentina, sino en el mundo. Un modelo, ¿qué es finalmente la ultraderecha? Una forma, una propuesta de cómo vamos a resolver la precariedad o cómo se resuelve la reproducción de la vida. Ellos tienen una propuesta reaccionaria para eso. Es decir, la propuesta de ellos es que lo hagamos en el marco del individualismo y de un individualismo propietario. Y nosotras y nosotros tenemos una propuesta realmente antagónica que empieza por la propiedad de la tierra y por cómo nos relacionamos con la naturaleza también. Y que es una manera que pone el eje en el cuidado y en la interdependencia. Creo que la de la soberanía alimentaria es una palabra o una doble palabra que hay que traerla a la escena. Incluso para que nos contesten algo de ese lado, ¿no? Porque me parece que hay muchas palabras que por no decirlas, por no incomodar, prefiero, por ejemplo, el caso de Vicentín, ¿no? Que fue una gran oportunidad para poner en discusión la soberanía alimentaria de nuestro país. Todos sabemos la situación del grupo Vicentín. Un grupo que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación Argentina. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No puede ser que estemos hoy pensando si las empresas privadas van a seguir estando o no van a seguir estando. Más allá de lo que pueda pasar con Vicentino, como cualquiera, yo creo que el sector privado en su mayoría está volcado a las calles hoy para mostrarle al gobierno que queremos seguir viviendo en democracia, nada más. Los vecinos de Avellaneda quieren
demostrarle al país que no están de acuerdo con la expropiación, que quieren defender la propiedad privada. Vicentín era la nave insignia de la provincia de Santa Fe y uno de los conglomerados más importantes del país. Tenía 7.000 trabajadores en forma directa y 10.000 en forma indirecta. Y era un grupo económico compuesto por 20 empresas que incluía frigorífico de consumo interno y de exportación, plantas de aceite, biodiesel, exportadora de granos, de derivados y hasta bodega de vinos. Era la sexta empresa que más facturaba en la Argentina y la primera en exportación, acaparando el 26% del comercio exterior. Estamos en el famoso puerto de San Lorenzo, aquí en la provincia de Santa Fe, el famoso Vicentín. Llegamos hasta la puerta de la Madriguera. La Madriguera que por supuesto tiene productores y trabajadores enganchados con la gran estafa que fue para el pueblo argentino, para el Banco Nación, la empresa Vicentín. Desde aquella oportunidad que fue la participación directa en el mercado de exportación de aceite sobre todo, a la gran estafa hoy intervenida por el juez, generando deudas y deudas y deudas. Por ahí y con otras terminales que hay en toda la costa se va la riqueza de nuestro país. Esta calle que da de la ruta a la puerta de la terminal acá en el puerto, ya se ven los hilos. Lo que vimos es cualquier cantidad de camiones, pero ninguno entrando a Vicentín, todos al resto de las terminales. Y una de las empresas emblemáticas que fueron beneficiadas durante el gobierno de Macri con préstamos a través del Banco Nación en dólares, la mayor cantidad de dólares prestados por el Banco Nación fue desde que perdió las elecciones, es decir, desde noviembre, donde pierde las PASO Macri hasta que se va. Es decir, y al mismo tiempo esta empresa fue una de las mayores aportantes para la campaña de Macri. Es decir, que por un lado tenía problemas de financiamiento, recibe créditos por este lado y por el otro lado aportaba a la campaña. 60 días después que recibió el último crédito del gobierno saliente de Macri, se declaró con un estrés financiero. ¿Qué significa eso? Agarrate porque no le pago a nadie. Bueno, una gran oportunidad perdida a través de una empresa que participaba con el 26% en el mercado de exportación de aceites con un concurso de acreedores y el principal acreedor es el Estado. Era el momento ideal para que el Estado recupere lo que ilegalmente se robaron los CEOs de esta empresa, una empresa intervenir en el mercado y empezar a regular, a ordenar las fichas, no solamente la exportación de aceite, sino el precio interno del aceite. Porque esta lógica del mercado, el modelo exportador, privilegia que todo el aceite se venda afuera y el excedente que se consuma adentro. Y como no tenés desenganchados los precios internos de los internacionales, la Argentina, productora de aceites, paga el aceite lo mismo que se paga en Europa. Este es el gran negocio, la gran estafa, este ciclo perverso de estafa que genera las empresas privadas en connivencia con el Estado y que la sufrimos todos. Hasta acá, San Lorenzo, la terminal del puerto de Vicentín. Vamos a hablar en Rosario con alguien que tal vez sea el que más sabe de la estafa de Vicentín y que más ha difundido el problema para todos los argentinos, lo que es la concentración empresaria y la connivencia con el Estado. Hola Rafa. Carlos. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda, querido? Bien. Acá estamos en lo que es el patio cívico del Monumento a la Bandera, lo que está supuestamente habilitado para toda la sociedad, incluso aquello se denomina el parque cívico. Y el que da al río. Claro, el que da al río. Y lo que da dentro del monumento es todo lo que sería la nave, porque el monumento está pensado como un gran barco cuya proa va hacia el río, que como se llama Paraná, pariente del mar, es como una especie de gran metáfora de una gran barca que avanza hacia lo mejor, hacia el futuro, hacia la historia en el mar. ¿Qué pasa con el alimento en la Argentina que se dicen que se nos va por ahí? Sí, en realidad por acá se está yendo hoy, casi te diría el 40% de las exportaciones argentinas se van por acá.
Es una especie de autopista que te cobra peaje para la producción. Claro, para la producción y fundamentalmente para la producción pensada por alguien que planifica. ¿A quién le sirve el Paraná? Uno, lógicamente, con toda esta historia, pensaría que el Paraná le debe servir a la gente que vive en las 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná. Pero el problema es que en esas 7 provincias hay 79 puertos. Y la mayoría de esos 79 puertos son multinacionales. Entonces, el que piensa lo que pasa, lo que sale por el río Paraná, esa producción del pueblo de la Argentina, son las multinacionales y termina siendo un gran servicio para extranjerizar la riqueza y por eso cada vez estamos más pobres porque todo lo que sale por acá lo manejan, hasta con los números, lo manejan más las multinacionales que la aduana, porque la aduana lo único que recibe, una especie de declaración jurada de la multinacional que dice exporté 100.000 toneladas y posiblemente tal vez sea el doble, con lo cual ahí empieza todo un circuito de robarle al pueblo argentino parte de lo que produce. Es decir, los pasivos ambientales también quedan, es decir, la riqueza se va y el pasivo queda. Claro, nos queda, digamos, el viejo proyecto de Potosí, por eso es muy interesante definir qué es hoy la Argentina, y si la Argentina se define por las riquezas que se producen y que se van, hoy la Argentina es cordillera y el Paraná, cordilleras y puertos. Ahora en el medio tenés una infinidad de producción que no entra en ese juego exclusivo de poquitos. Y ese es un problema, porque cuando no entra en el juego exclusivo de poquitos, las mayorías se quedan con hambre, se quedan sin trabajo y se quedan con violencia. Esos barcos que van pasando, que se ven, que se pueden ver claramente, que lo puede ver la gente, anda a saber lo que llevan, porque como el control lo hacen las terminales portuarias extranjeras de lo que entra y de lo que sale, anda a saber cuánto es. Y la dictadura, a cambio de que Vicentín le había hecho varios favores, entre otras cosas la desaparición de 14 delegados sindicales, toda una articulación en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, le termina dando eso y ahí empieza Vicentín a jugar en algo inimaginable para ellos. Ellos empezaron siendo demotadores de algodón. Empiezan a jugar en el comercio exterior de granos, en la época en donde Martínez de Hoz empieza a disolver los controles de la Junta Nacional de Granos para que justamente las multinacionales hagan lo que quieran. Se hagan cargo del comercio de todo, exterior. del manejo de todo. La primarización de la economía, Exactamente. deuda externa, algo Sí. parecido a lo que estamos viendo. Muy parecido. ¿Quién planifica la Argentina? Yo creo que la Argentina está planificada desde afuera. Yo creo que hay un proyecto de los años 70 en adelante, de Estados Unidos fundamentalmente, para quedarse con toda nuestra riqueza, con todos los bienes comunes y con los nuevos bienes comunes que aparecen, porque el litio no aparecía en la década del 70. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. Hasta el Fondo Monetario Internacional dice que hay que votar a Milei para que siga todo esto. Ahora, esa planificación de la Argentina como lugar de saqueo de lo que ellos necesitan, para mí viene de los años 70. Por eso se repiten estos esquemas. En los últimos años, para coronar todo con que su principal empresa de molienda de grano, que es Renova, la más importante del mundo, se lo dieron a su viejo socio internacional, Glencore, que ahora se llama Viterra y es el principal exportador de la Argentina. Esto es lo que la gente se le tiene que meter en la cabeza. Vicentín derivó en la extranjerización del mayor negocio de la Argentina. Era vital planificar eso desde una empresa de capitales nacionales privados, pero en articulación con un Estado que planifique, hubiera sido importante. Eso lo perdimos definitivamente con Vicentín. Se perdió. Para mí sí. Inclusive hasta si hay voluntad política, ponele hoy en un gobierno popular, de agarrar Vicentín y ponerlo a funcionar. ¿Tienen los mismos esquemas de trabajo? ¿Tienen la misma participación en el mercado? No, eso desapareció. Vicentín, cuando se declara en estrés financiero en diciembre del 2019, era la primera exportadora de la Argentina. Dicen con el 26%. Claro, era la sexta
más importante del país, entre las 1000 empresas. Eso es impresionante. Impresionante. Bueno, se perdió todo eso. Se perdió todo eso y se transfirió a los grupos dominantes, especialmente a Viterra y a Bunge. Bunge es el que vuelve a tener una hegemonía muy fuerte. De esa manera, las empresas multinacionales más vinculadas a Estados Unidos le sacan a COFCO, la empresa china, claro. la posibilidad de quedarse con el grueso de las exportaciones argentinas, y creo que logran el objetivo esto de la planificación, que va a ser la Argentina, que fue pensado desde los años 70 en adelante por Estados Unidos. ¿Qué desafíos tenemos como pueblo, como sociedad en resistencia, frente a los monstruos estos, a la extranjerización de nuestra economía, frente a un Estado colonial, que es lo que están... Sí. Porque planificar la producción de la Argentina, grupos económicos que no son argentinos, termina... ¿Hay una connivencia o hay una complicidad de la política del Estado Nacional, no? Sin duda. Para mí el primer desafío es recuperar la cabeza, volver a tener pensamiento propio, pensar de acuerdo a donde pisan nuestros pies para saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y después de ese, lograr el pensamiento histórico que te da conciencia de pueblo. Sin pensamiento histórico no tenés conciencia de pueblo. Habrá que protagonizar la construcción de una nueva herramienta política que planifique el país de adentro hacia afuera, de lo cercano a lo lejano. Dentro de todo este panorama histórico, político, social y cultural de nuestro país se abren más preguntas que respuestas. ¿Cómo generar políticas públicas que apunten a la intervención del Estado en el mercado para que la gente coma más y mejor? ¿Hay referencias en nuestro pasado reciente? ¿Se puede construir un Estado eficiente para todos y todas? El IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, fue una institución argentina creada en 1946 durante el primer gobierno de Perón con el objetivo de centralizar el comercio exterior y controlar las exportaciones e importaciones. Tenía como propósito principal proteger la producción nacional y garantizar el desarrollo industrial, además de controlar la especulación de los grupos exportadores e importadores. Los argumentos que se alzaron a favor de la creación del IAPI fueron: 1. Que los intereses económicos del país debían primar sobre los privados. 2. Que los fondos provenientes del comercio exterior fueran transferidos hacia el desarrollo industrial y la creación de puestos de trabajo genuinos en el país. Y 3. Conquistar nuevos mercados y desplegar una adecuada propaganda sobre la calidad de nuestros productos. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos del quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos del quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. Cuando hablamos de comercio exterior, los argentinos, ¿qué nos viene a la memoria? El IAPI. El IAPI. Lo interesante del IAPI era el funcionamiento, más allá del nombre. Por supuesto. Controlando el comercio, ¿sí? Regulando las importaciones, promoviendo las exportaciones, manejando y cuidando, digamos, los efectos de las dos cosas, lo que se produce es un aumento significativo en todas las ramas de la economía. Empieza a surgir de vuelta el empleo, empieza a surgir el desarrollo tecnológico, científico de todas las... Pero Fer, toda la autoridad se dinamiza. ¿Cómo lo tenemos en Argentina? Lo podemos hacer perfectamente, ¿Cómo? Recuperando ciertas variables del IAPI, famoso, y haciendo cosas producto de la razón.
nacionalizando buena parte del comercio exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso asegura no solamente la mesa de los argentinos, sino que asegura el flujo de dólares necesarios. Entonces nosotros necesitamos un flujo de dólares. Un flujo de dólares constante que no tenemos, porque ese flujo de dólares es el producto de la exportación, y la exportación está en manos de las compañías transnacionales que no quieren dejar los dólares acá, se lo quieren llevar a sus casas matrices. Estas 7, 8, 10 empresas transnacionales pueden tener la potencia que tienen porque tienen la llave y la manija del negocio de la exportación del agronegocio, que es el puerto. Claro, Sin puerto no hay agronegocio. Claro. No, es retomar ciertas políticas públicas que fueron más que efectivas y que por alguna razón, entendemos nosotros, que bien guardada la tienen bajo 4 candados, la tienen pisada y escondida. Mostremos lo que hay que hacer. Los alimentos, y en el caso nuestro, la principal variable exportadora de la República Argentina, tiene que estar en manos de una empresa nacional que tenga no una lógica que centrada en el lucro, sino que tiene que estar en otro lugar, que es el bien común. Recuperar el derecho de un Estado a ejercer el bien común, la planificación estratégica y sobre todo darle de comer a sus habitantes. Por supuesto. La empresa pública de alimentos. Empresa pública de alimentos. Vamos a hacerlo. Nuestra propuesta de Empresa Nacional de Alimentos está diseñada para reorientar la matriz productiva agroalimentaria hacia la integración y federalización del país, promoviendo un proceso industrializador y generador de valor en las economías regionales. Generar mejores condiciones económicas y de vida a los productores y trabajadores de la producción primaria y la economía popular. Fortalecer e impulsar el desarrollo de la producción popular y de pequeños productores. Promover la estabilidad de precios para productores y consumidores de alimentos. Garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y nutricionalmente diversos a instituciones del Estado, comedores comunitarios y sectores populares en general. Balancear el poder del mercado y los abusos de posiciones dominantes de empresas concentradas en las cadenas agroalimentarias. Esta propuesta tiene como prioridad fomentar y fortalecer espacios de comercialización populares y federales como nodos, mercados, almacenes, ferias o consumo asociado para desarrollar y articular una red nacional. Generar, promover y difundir tecnologías enfocadas a la producción primaria, agroecológica de pequeña y mediana escala según características territoriales. Promover precios estables a lo largo del año tanto para los productores como para los consumidores de alimentos. Desarrollar e impulsar un sistema de trazabilidad y control de alimentos en función de intereses populares, intervenir en los precios monopólicos y ganancias extraordinarias en mercados y eslabones concentrados, reducir el rol de los intermediarios en las cadenas agroalimentarias y en los precios de los alimentos. Uno empieza a cambiar el modelo de desarrollo rural cuando toma la decisión de cambiar. En ese momento empezaba a cambiar. Cambiar un modelo de desarrollo rural te lleva 10 años. 10 años le llevó a la sojización imponerse sobre la chacra mixta. Ahora hay que empezar a hacer el proceso de retorno. Para lo cual hace falta que vos todos los fierros los pongas en el modelo que quiere empezar y tratar de que el modelo se va haga el menor daño posible. Hay que usar todos los instrumentos del Estado, para lo cual hay que hacer un programa de retorno a la chacra mixta, voluntario, y ponerle todos los fierros. No le regalás nada a nadie, pero va a ser ultra rentable para el erario público, para la soberanía alimentaria y para el que lo quiera hacer. Por supuesto, no hay agricultura familiar, campesina e indígena sin una alianza con el Estado. Rosario, tierra de Messi, Olmedo, del Che Guevara. Vamos a hablar con Alejandra, presidenta de la cooperativa TACU. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. De nada. ¿Dónde estamos? Estamos en una cooperativa de consumo en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Y acá, bueno, se venden todos nuestros productos TACU. TACU. ¿Qué es TACU? TACU quiere decir en quechua árbol sagrado. Y es una cooperativa de consumo. Somos molineros. ¿Qué significa ser molinero? Ser molinero es hacer todo lo que tiene que ver molienda artesanal, no industrial. Es decir, nosotros
nos dedicamos a cuidar los granos y todo lo que tiene que ver con lo esencial que es la algarroba, el mistor y el chañar. Somos un grupo de más o menos 10 personas, de las cuales la mayoría son mujeres, que son sostén de sus hogares, y lo más fundamental es que son nativas, es decir, nacidas en Capilla del Monte. Y entonces esto es una salida laboral que tienen muchos de nuestras jóvenes de la cooperativa. Su primera salida laboral ha sido el cooperativismo, entendiendo lo que uno busca es sin patrón y poder tener una solidaridad y un aprendizaje en conjunto. Entonces hacemos eso. Y nuestros productos son todos agroecológicos, entendiendo lo que es la agroecología. ¿Qué es la agroecología? La agroecología es saber lo que uno come y tiene que ver con la soberanía alimentaria, saber de dónde viene y que no tenga ningún tipo de conservante ni agrotóxico que hace mal a la salud, ¿no? Entonces ustedes producen allá en Córdoba, son una cooperativa y traen los productos para venderlos en Rosario. En Rosario, en Buenos Aires, en Paraná, en distintos lugares de la Argentina, Mendoza, hay una red donde nos ¿Y es directa a la venta o...? Sí, nosotros trabajamos con gente que tiene o cooperativa de consumo o a lo mejor alguna dietética o local en el pensamiento agroecológico. ¿No cree que debería intervenir de alguna forma el Estado? Por Que supuesto, haya políticas por públicas. supuesto. ¿Y por cuáles cree que supuesto. serían esas políticas públicas del Estado? Por ejemplo, primero proteger a las cooperativas, proteger a los pequeños productores y dar la información y la publicidad de eso y comprar. El Estado debería regular los precios y comprarnos a nosotros y hacer grandes políticas de información que tiene que ver de cómo nos alimentamos, ¿no? Estamos en Villa Crespo, mi barrio, Corrientes y Serrano. Vamos a conversar con Juan Pablo, un mercado de la economía popular, agroalimentario, agroecológico. Juan, ¿Cómo anda, querido? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Dónde estamos, Juan? Estamos en Villa Crespo, Serrano y Corrientes. Mi barrio, yo no sé acá. Mirá, en el local de ECAS. Empresa, cooperativa. De alimentos soberanos. Soberanos. Un valor en el origen y una selección de qué vendemos y por qué lo vendemos y a quién se lo vendemos y a cuánto lo vendemos. Y eso me parece que es la clave. Y después, ¿quién lo vende? Y, y cómo repartimos la renta de esta empresa. Lo que sí creo que podríamos hacer, vinculado a una red de mercados provinciales, es planificar un poco más la producción, los niveles de kilos que necesitamos en qué momento, planificar la producción, ordenar las plazas y construir comunicación alimentaria, bueno, podría ayudar de alguna manera. ¿Quién debería planificar? Y ahí sí me parece que el Estado tiene un rol fundamental y la cantidad de empresas del sector y organizaciones del sector. Hay muchas empresas. Parece una especie de planificación democrática entre varios actores. Y una mesa de laburo, por ejemplo, en los mercados concentradores es recontra potable. Es decir, esta semana comamos mango, porque ya se acaba y hasta diciembre no hay más. Sí. O sea, ahora se está terminando la sandía, ya está, se termina. Sí. Bueno, salgamos todos a comprar la última sandía que queda, que después estamos hasta diciembre esperando. Y esto está en temporada, esto no, esto se disparó. Y que el armado de esos mercados regionales o esos mercados descentralizadores, que ya se empezó a dar en los últimos años, ya hay, solo acá en el AMBA hay un montón de mercados. Sí. Me parece que el debate es en la concentración vinculado a los consumidores. A la comercialización, a la comercialización final. Yo creo que tendría que haber 10.000 más mini mercados y almacenes y menos supermercados, digamos. O sea, hay un Estado que ordena y dice, no, si entran los supermercados grandes a las ciudades grandes, terminamos con el comercio de cercanía y rompe con todo eso que decimos. Con la red local de producción. Si el Estado no planifica y no da seguridad en términos de negocio también, decirle a una familia, che, claro, sacás esas 500 hectáreas de soja, tomá, poné 500 vacas, que vas a vender la leche, porque a partir de ahora, claro, en Concordia no entra más leche afuera, se va a vender solamente la leche local. Bueno, dale, me animo. Ahora, si yo tengo que soñar solo, invertir solo, y planificar solo, asumir los riesgos solo, y meto las 500 hectáreas de soja y la vendo.
parecida que llevamos adelante en 10 municipios de la provincia de Buenos Aires y con ferias en distintos distritos, pero esto es una política que funciona todos los días con una oferta completa, variada. Tenemos lácteos, carnes, productos de almacén, toda la canasta básica alimentaria para que esté en un lugar cómodo, accesible, con buenos precios y que también a la hora de comprarse una buena experiencia y que no por ser algo público sea algo de mala calidad, un mal servicio, que es lo que a veces también algunos cuestionan cuando hay políticas públicas que van un pasito más allá. Buscamos complementar también, digo, no solo obviamente que se prioriza la producción local, pero la diversidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires es enorme, con lo cual también este intercambio regional permite potenciar el desarrollo de cada una de las regiones, con lo cual también incorporamos un sistema de tiendas móviles, camioncitos, que llevan, por ejemplo, pescado de las zonas costeras a la zona centro de la provincia, o tiendas móviles de carnes que llevan directo de un frigorífico a distintas localidades donde no hay producción cárnica, productos lácteos, distintos productos en general frescos, frutas y verduras, de cinturones hortícolas a zonas donde la horticultura ha perdido y que hay que volver a fortalecer también. Pero mientras tanto, en función de la producción local y regional, se va complementando también esta red de ferias con estas tiendas móviles. Me pareció como interesante poder ver cómo una empresa nacional también, junto con los productores locales más chicos, van integrándose en la oferta. Es una política agroalimentaria desde el gobierno bonaerense que plantea las distintas cuestiones que abordan a toda la cadena, porque muchas veces se han fortalecido producciones locales, pero no tenían dónde vender, o se han generado mercados y no había producción. Entonces necesitamos una política integral que fortalezca la producción con todo lo que eso conlleva, con la innovación, con el acceso al financiamiento, y que también vea algunas cuestiones como la logística y la comercialización para poder, por lo menos, revertir en cierta medida, o empezar a revertir este mercado de los alimentos altamente concentrado, y que la concentración, lejos de hacer un mercado eficiente, excluye a productores que no pueden acceder a canales de comercialización, aún teniendo productos de excelente calidad, y excluye a consumidores que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Tenemos que tender a democratizar y desconcentrar la producción. Tiene que haber más productores. No es una cuestión solamente de volúmenes, de cuánto producimos, sino quiénes son los que producen, y cuanto más productores, más desarrollo, más valor agregado y también más empleos, que es uno de los objetivos. Definimos con un montón de actores con los cuales nos fuimos vinculando a hacer un encuentro de la agroecología, de la apertura del gobernador Axel Kicillof, participación de funcionarios del gobierno de Brasil también que promueven la agroecología, para pensar en conjunto qué políticas públicas tenemos que llevar adelante en la provincia de Buenos Aires, pero también con una mirada puesta en la Argentina y en Latinoamérica, para poder combatir estos problemas estructurales, digo, que no son de ahora, no son de la década pasada, sino que vienen de larga data y que tiene que ver con las dificultades que tienen muchas veces estos pequeños y medianos productores de América Latina. Vamos hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Por eso tiene que haber políticas de capacitación, tiene que haber políticas de crédito, tiene que haber políticas de acceso a los mercados. Los mercados, las vías de expendio, también tienden a concentrarse. A veces no es que el producto no sea mejor o más barato, sino que no tiene la escala y no tiene la posibilidad de llegar a los grandes comercializadores y por tanto se queda sin espacio, se queda sin demanda, se queda sin posibilidades. El mercado me parece bien, tiene precios razonables y el descuento trae beneficio porque uno paga un poquito más barato. Una buena atención en todos los puestos y la mercadería es buena. Sí, en comparación a otros lugares tiene mejor precio. Estaría bueno que haya cerca en todas las localidades. Sin duda que el gobierno de Milei lo vuelve mucho más dificultoso, pero estamos convencidos de que el camino es este y vamos a poner todo para seguir avanzando, y creemos que es un camino que lo vamos a recorrer toda la vida. Digo, décadas de concentración se revierten con décadas de desconcentración y políticas públicas en un Estado que acompañe y que promueve esta democratización de la producción y del acceso a la alimentación.
Estamos en La Plata, acompáñame, vamos a entrevistar a Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias de mayor producción de alimentos. ¿Qué herramientas tiene la provincia de Buenos Aires para de alguna forma dialogar, controlar, regular los precios que hay sobre los alimentos de estas empresas productoras? Creo que uno de los elementos, cuando uno habla de las empresas que aumentan los precios y todo eso, uno de los elementos claves que está atrás de eso es la concentración económica y la concentración productiva. El sector alimentario, también como otros sectores, tiene por supuesto una fuerte concentración. Por eso nosotros nos propusimos desde el inicio de la gestión que haya más productores y más productores de alimentos. Uno de los programas que creamos con este objetivo es el programa de mercados bonaerenses, es decir, que ahí hay un esfuerzo por construir no solo un canal de comercialización diferente, sino fundamentalmente productores que puedan participar de esos canales y llegar al consumidor con otra situación. El tema de la cuenta DNI, la herramienta del reintegro de la cuenta DNI, es una herramienta fiscal increíble de transferencia de recursos a los sectores populares. Está dirigida no solamente a los consumidores, sino que los productores, sean pyme o sea agricultura familiar, tienen la capacidad de poder tener esa cuenta, es decir, que pueden venderle con ese beneficio, cosa que los bancos no te dan esa posibilidad. Los bancos le dan la posibilidad a los supermercados. Hoy en día un productor, muchas veces cooperativa, como decía, o de la agricultura familiar o una pyme, puede brindar los beneficios de los descuentos de la cuenta DNI en este programa, con lo cual se contribuye también de esa manera a garantizar el funcionamiento de toda esta cadena, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que producir y a la vez ser sustentables. Que no es que son dos momentos diferentes. Entonces, en la propia producción tenemos que garantizar la sustentabilidad. Y bueno, ahí para nosotros se abre un camino muy interesante de crecimiento, pero sobre todo un camino potencial que tiene que ver con la agroecología, que precisamente plantea esto, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que ser sustentables, que tenemos que cuidar los recursos, pensando también en la producción, ¿no? Que tenemos que cuidar las características de la tierra mientras estamos produciendo y no, bueno, preocuparnos después a ver qué pasó con la tierra, en qué estado la dejamos después de ciclos de producción que no la tuvieron en cuenta. La modernidad nos trajo a las ciudades, nos saca de los campos y nos trajo a las ciudades. Sí, y hay un concepto que yo creo que por supuesto que hay que cambiarlo, de que el campo es atraso, ¿no? Y creo que, por supuesto, esto significa, uno lo puede decir muy fácil acá sentado, pero después significa también, bueno, pero si no es, vos tenés que garantizar que en un campo y tenés conectividad, tenés no solo electricidad, tenés internet, tenés los servicios que hoy efectivamente se tienen en la ciudad. Yo creo que ahí hay un enorme desafío para todo esto que tiene que ver con cómo generar buenas condiciones de vida en el campo. Y bueno, hoy en día hay condiciones que son mínimas y que eso es lo que posibilita o no posibilita esta idea de que más gente quiera ir al campo, quiere ir a trabajar, quiere ir a estar. Y creo que hay un elemento fundamental enseguida cuando empezamos a hablar de alimentos y de alimentación, que tiene que ver con garantizar las condiciones de acceso a la alimentación, a un alimento sano del conjunto de la población. Vamos a tener una charla con Patricia Balivián. Ella fue gerente general del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas entre el 2010 y el 2019. Es así que llegamos a formar empresas públicas que se vuelvan actores fundamentales para promover el desarrollo principalmente rural y fomentar en esas áreas el apoyo a los pequeños productores, ¿no? Entonces,
Los pequeños productores reciben de parte de empresas públicas como es EMAPA o la Empresa Boliviana de Alimentos, reciben primero apoyo en todo lo que son insumos, tanto en fertilizantes, semillas, reciben financiamientos que lo dan el Banco de Desarrollo Productivo, que es parte del Estado, y les dan financiamientos muy bajos. Y el Estado que también industrializa esos productos, ¿sí? Y donde tienen un mercado seguro como cadena primaria con un precio justo, ¿sí? Para que el Estado entre a industrializar y vender a la población a un precio justo, pero sobre todo diversificar, ¿no? Toda la producción. En lácteos, lo que se hizo, se puso en plantas industrializadoras de leche en sectores donde los productores no les recogían la leche, las empresas privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban sin venderla, ¿sí? En desperdicios, y que es así, no crecían y demás. Entonces, pusimos las plantas en área rural para que el productor pueda vender su leche en su localidad. Pero eso también ayudó mucho porque se estabilizó el precio de la leche en mi país, ¿sí? Hemos estado con un precio estable de 6 bolivianos, que no, es menos de $1. Y así logramos también generar una competencia, llamémoslo así, al sector privado, corrigiendo esta falla del mercado con una alternativa de precios justos y producción pública para dotación de un alimento esencial, ¿sí? Y ahí estabilizamos precio. Es un referente la empresa EVA y lo que hace es comprar un precio justo y es la que pone el precio en el mercado. Y todos los privados tienen que, pues, acomodarse a ese precio. Entonces, así regulamos también los precios, quiero decir, por oferta y demanda, porque hay que saberle también jugar al mercado con sus reglas. De un Estado observador en ese modelo neoliberal pasamos a ser un Estado empresario. De un modelo privatizador pasamos a ser un modelo nacionalizador. De un modelo primario exportador donde se decía exportar o morir, pasamos a un modelo industrializador. La Compañía Nacional de Abastecimiento, CONAB, es la empresa de abastecimiento alimentario más grande de América Latina. Cuenta con casi 3.500 empleados. Vinculada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura de Brasil, es el organismo público oficial del gobierno federal, responsable de gestionar las políticas agrícolas y de abastecimiento. Su infraestructura incluye 27 unidades administrativas regionales y 64 unidades de almacenamiento. Las cifras de producción en Brasil son contundentes. 2023 había 33 millones de brasileños en situación de hambre. El primer año de gobierno se logró sacar de esta situación a 24,5 millones de brasileños. Vamos a entrevistar a Edgar Preto, director, presidente de la empresa pública de alimentos de Brasil, la CONAB. Vamos a ver de qué se trata. A CONAB é uma empresa 100% pública, uma empresa dependente do Tesouro da União, está presente em todo o território brasileiro. A CONAB caminhava-se para a extinção e voltou a ocupar um protagonismo muito importante numa pauta prioritária do governo do presidente Lula, que é erradicar a fome e que é garantir soberania alimentar ao povo brasileiro, garantir a mão amiga do governo para quem produz alimentos, incentivando a produção, a diversificação, e, por outro lado, fazendo esses alimentos chegarem ou com um preço mais acessível à mesa dos brasileiros, ou também mais barato, com preço, ou aliás, com uma doação para quem vive em situação de vulnerabilidade mais aguda, mais crítica. Esses alimentos chegam sem custo, chegam de graça. Toda a rede socioassistencial dos municípios, como escolas, creches, abrigos, asilos, que precisam de alimentação, que estão nessa rede socioassistencial, o produto que a CONAB compra da agricultura familiar vai chegar também nesse público
de uma forma simultânea. É a Conab que atua nos momentos de catástrofe, nos momentos de tragédia ambiental, é a Conab que garante alimentação para quem tem necessidade. E botamos também na prioridade as mulheres. O nosso programa PA, se não tiver 50% de participação das mulheres na venda dos produtos, são mulheres trabalhadoras, mulheres indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, da agricultura familiar, que estão vendendo esses produtos, o governo compra com um preço melhor que o mercado paga, e esse produto é que vai para as escolas, creches, hospitais, abrigos, ou mesmo em cesta de alimentos para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Então esse é um programa que tem uma relação direta com a comunidade. El modelo de gestión de las empresas públicas debe ser sostenible económicamente para cumplir con su función de dinamización de la economía, estableciendo un ciclo de vida que debe garantizar en el largo plazo que las empresas públicas generen utilidades a ser devueltas al Estado. Esto quiere decir que una empresa nacional de alimentos puede comprar y vender productos agroalimentarios al mercado interno, teniendo como prioridad los provenientes de la economía popular y la agricultura familiar, con un sistema de pagos a corto plazo que favorezca la circulación monetaria e incremente la matriz productiva de esos sectores económicos. Nos dirigimos a La Rioja. ¿Qué vamos a hacer en La Rioja? Vamos a continuar con esta peli en búsqueda de la soberanía alimentaria, o mejor dicho, en búsqueda de aquellos que defienden la soberanía alimentaria. Vamos a hablar con Gerardo Sánchez, que es el responsable de las empresas públicas en la provincia. Gerardo, querido. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bien, bienvenido. Gracias por... No, por favor, placer. Increíble, La Rioja, increíble. 1200 kilómetros lo hicimos acá con los chicos. Ah, bien. 12 horas le Bueno, pusimos. tranqui. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se da esta discusión en la provincia? Más o menos en qué etapa, en qué año. Y sí, estamos hablando, mira, alrededor del 2007, época en que cae los beneficios industriales que tenían por ley de promoción industrial. Entonces es un punto de inflexión, parte desde ahí. Entonces la verdad que se había caído mucho la actividad, habían venido muchas fábricas de otros, con inversiones de otras provincias, entonces nos golpeó duro en esa etapa y un poco la política fue esa. Y se fue creciendo y expandiendo con el tiempo, donde ya la legalidad permitió que el Estado sea dueño en la mayoría, en un 100% de las empresas, e incluso se crearan otras, con que el Estado juega un juego desleal con el privado. Y está estipulado por ley, si la ley no permitiera que el Estado tuviera participación estatal en sociedades comerciales, bueno, ahí sí me parece perfecto. Un poco esa fue la decisión de Quintela cuando asume, de mostrar todo, mostrar cuántas empresas eran, cuántos empleados, todas las actividades, crear una estructura comunicacional que es lo mejor riojanas que hemos visto, y un poco la idea fue eso, mostrarlo, ya dejar de estar sentados y esperar que nos vengan a ver, sino salir a mostrarnos. Así que bueno, te invito, Rafa, si te muestro uno de los productos y los trabajos que estamos haciendo acá con las empresas. Vale. Sí. Bueno, un poco algunos son folletos porque es difícil mostrar producciones como de carne, ¿no es cierto? Entonces en algunas cosas son proyectos así o prestaciones de servicios. Acá tenemos algunos sí, productos más palpables, verás, como vino, que esto se hace en el interior, producciones de alimentos como lo que tenemos de agroandina. ¿Qué es la SAPEN? SAPEN significa Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, ¿sí? Eso, como te decía, la primera que se crea, que fue Internet para Todos, se crea bajo esa figura porque la ley de sociedades comerciales al Estado le permitía y le sigue permitiendo que tenga una participación en una sociedad con fines de lucro.
Y digo también esto para no entrar en la discusión de si el Estado puede o no puede competir con el privado en materia económica y comercial, porque sí está estipulado y en muchos países del mundo sucede esto. Vos vas a tener casos como Internet para Todos, o Parque Eólico, donde el Estado tiene la tenencia mayoritaria de acciones y hay un privado que tiene la posesión minoritaria de acciones. Entonces, esa es la figura en la que se trabaja con estos proyectos que tenemos acá en la provincia. Y es muy interesante el enganche que hiciste ahí, porque muchas veces dice, quieren crear las empresas públicas para sacarnos del mercado. No, ustedes se retiraron, pero porque ustedes se retiraron, nosotros tuvimos que intervenir. ¿Desde dónde partió la lógica? Muy interesante. Pero cada una de las empresas tiene su administración, su propio directorio. Su directorio. ¿Cuántos puestos de trabajo genera? Y aproximadamente son 2.600 puestos de trabajo que dentro de la masa salarial del sector privado de la provincia representan un 8 o 9%. Esto es por afuera de los empleados públicos. Sí. Siempre cuando hablamos de... Y todas las veces que haya que aclararlo, bienvenido sea, porque es importante eso. Son empleados privados que se rigen por todos los convenios colectivos privados y por eso los referencio a esto del porcentaje que representa estos puestos de trabajo en relación al empleo registrado privado de cualquier tipo de comercio. Cuando vos vas a cargar nafta, ¿te enojás porque está YPF o decís no, voy ahí? Lo grabaste, ¿no? Lo grabaste. ¿Se puede pensar en una YPF de los alimentos para todo el país? Pero sin duda, y puede suceder. Yo creo que no son debates, son luchas y son discusiones técnicas y políticas que hay que dar. Estamos acá con Guillermo Bóveda. ¿Dónde estamos, Guillermo? Estamos en Chilecito, provincia de La Rioja. Estamos precisamente en una empresa que es propiedad del gobierno de la provincia de La Rioja, Agroandina. Esta empresa data desde el año 2012, que está en manos del Estado provincial como único dueño, como único socio. Y bueno, se dedica fundamentalmente a la producción primaria de tomate, la industrialización, como así también de otras hortalizas. Y hacemos todo lo que sea tomatado, legumbres, hacemos comidas preparadas, salsas y últimamente también estamos realizando alimento húmedo para mascotas. Un operario acá cobra el mismo sueldo que cobra cualquier operario de una industria de primera línea a nivel nacional. Nosotros producimos alrededor de 3 millones y medio en una línea, que es la línea de puré y de pulpa de tomate, y después en la línea de Tetra Ricar, en donde hacemos todo lo que es legumbres y hacemos todo lo que es alimentos para mascota, la salsa, y tenemos una producción de 2 millones y medio por mes. Hacemos control microbiológico a todos los lotes. Aparte que al séptimo día, cuando se cumple la cuarentena, nosotros tenemos muestras que están fuera de los palets, en los cuales esas muestras nosotros lo que hacemos, le hacemos una destrucción del envase para ver cómo está el producto adentro, le controlamos todos los parámetros que controlamos el final de producción del día de que se produjo y tienen que estar iguales para darle el visto bueno y poder liberar el producto para que salga al mercado. Impecable. Acá estamos envasando puré de tomate a 8 grados Brix, como también hacemos pulpa de tomate a 5 grados Brix, que es otro producto que el mercado nacional consume mucho. Esta máquina está haciendo 8.000 envases por hora. 8.000 envases por hora. Envases por hora, más o menos estamos haciendo 140.000 envases por día.
¿Cuántos trabajadores hay en la planta? Planta hay 180 trabajadores. 180 trabajadores, son todos trabajadores de la zona. Todos trabajadores de acá de la zona. 180 laburantes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo soy el operador de la máquina. Acá es la Arbopac, que es la que envasa el puré. Y estamos controlando que ande bien la línea. Es termo ahí está mi compañero paletizando. Ahí está paletizando. Sí. ¿Cuál es la participación del envase en el costo del producto? Sí, 40. Depende del producto. Depende del Varía producto. entre un 40, 60 también, dependiendo qué producto. Tenemos un 40-60% de incidencia en el envase. En el envase. Si uno hace la cuenta final entre el IVA y el 40-60% de incidencia en el envase, más la logística en la Argentina, que son un promedio de 1000 kilómetros, fíjense que el costo del producto final no tiene que ver con el trabajo que hacen los muchachos acá, no tiene que ver con el trabajo que se hace en la finca, sino que tiene que ver con los hábitos de consumo, una logística sin trenes. Mirá cómo va encareciendo, ¿no? Vos sos el responsable de despacho. Los remitos salen bien, no hay problema con la administración, no tenés ningún problema. Por sistema. Por sistema. ¿Dónde va este camión? Este va a la provincia de Jujuy. ¿A Jujuy? ¿Cuántos kilómetros tenemos a Jujuy? 600, 700. 600, 700. Tiene que ir completo, ¿no? Sí, ¿Va completo? 25 pales ya. 25, claro, 25 pales cada uno. Digamos, surtido. Pales de arveja, triturado por 9.50, puré, 520. Sí, ¿de esto cuánto despachás por día? Y alrededor de 8 equipos. No te por crees. día. ¿8 de estos despachás? 8 equipos. En la época de Milei despachan 8, no le creo. No le creo, ni en pedo. Aparte, como creen en Buenos Aires, las empresas públicas de las provincias no existen, es todo un curro, no laburan, son todo, ¿cómo es que dicen? Choriplanero. Mirá cómo laburan. Esto es posible porque tenemos la finca de tomates acá en la provincia. Así es, tenemos fincas de tomate, tanto de productores privados, sí, como así también de otras empresas hermanas andinas, que es propiedad del gobierno de la provincia y que sí, producen también hortalizas, claro, fundamentalmente tomate. Es decir que la materia prima para la producción acá es local. Totalmente local, es del departamento Chilecito, de los departamentos vecinos, y hasta tenemos tomate que viene de la ciudad capital de La Rioja. Claro, entonces regulás el precio. Totalmente. Y sostenés el precio, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ser un precio que pagamos, ¿no es cierto?, que sea conveniente para el productor. Claro, si no, no va a trabajar tampoco. No podemos trabajar. ¿Cuál es el beneficio en general? No solamente acá en particular en la zona, sino en general. ¿Cuál es el beneficio que ves vos? Y el beneficio es de brindar mano de obra, de que los riojanos se queden a vivir en su tierra, de que si no estuviera esta empresa, no vendrían empresas privadas a hacerse cargo, dado de que no contamos ni con gas natural para producir, y la logística también es muy es complicada. Si nosotros trabajamos y planificamos la producción de alimentos en búsqueda de esa seguridad y soberanía alimentaria, cada localidad, cada región del país provee un alimento, 2, 3 alimentos que tienen que ver con la estacionalidad y su región. Si eso lo aprovechamos y industrializamos localmente, integramos en una red de empresas públicas locales, provinciales, municipales, encontraríamos una sucesión de productos, de alimentos acorde a la canasta, acorde a nuestra cultura, acorde a nuestro sentir, a nuestra pasión por el alimento por un lado y segundo, y muy importante, la necesidad del alimento por el otro.
del pago, primera.